Muy bien, muchas gracias Maggie, muchas gracias Pedro. Si los asistentes necesitan más información, nosotros intentamos responder las preguntas en vivo a través del chat. Espero haber respondido todo. Si necesitan más información pueden escribir al mail que puse en el chat, seminariosipcba@gmail.com. Les cuento que tuvimos inscritos al taller, a las 2 sesiones de la mañana y de la tarde, más de 900 personas y en este momento hay 348 personas. Llegamos en el transcurso del taller, de lo que vimos a la mañana, aproximadamente a 400 personas conectadas de forma simultánea. Bueno, antes de finalizar esta sesión matutina, los disertantes van a responder algunas de las preguntas, que por suerte hubo muchas. Vamos a empezar con Germán. Germán, una de las preguntas que te hacen es si es posible implementar un único estándar sanitario en frigoríficos de Argentina. Sí, pudimos ver que varios de los disertantes que me acompañaron con posterioridad dieron un fiel reflejo de que hay motivo suficiente para intentarlo, es necesario y fundamental, lo podemos lograr y esto se puede establecer a partir de una única norma, por lo menos lo que se refiere a procesos, que reunifique y que pueda tener la suficiente posibilidad de interactuar con todos los demás distritos, entre estos las autoridades provinciales, porque la ley le da la potestad de la independencia. ¿Qué quiere decir? Que se pueden aplicar una ley federal como norma única, pero a su vez que puede ser aplicada con independencia de la autoridad sanitaria local. Puede llegar a ser esta municipal o provincial con las posibles agregados a través de su propia independencia, pero siempre con la norma única, y esto puede ser a través del reglamento 4238, otras normativas, como bien lo expuse, que pueden ser resoluciones que le dan alcance, pero la Ley Federal de Carnes debe ser un hecho. Es indudable que lo estamos necesitando, un único consumidor. El consumidor es uno solo, esté donde esté en el país, norte, sur, incluyendo las islas. O sea, siempre habrá que tener en cuenta la dimensión, como bien lo explicaban, de acuerdo a los establecimientos, pueden ser más grandes, más pequeños, y se los puede orientar a través de muchos métodos por los cuales tanto las autoridades locales o nacionales pueden dar su apoyo, sus evaluaciones, verificaciones, construir guías. Generalmente no se construyen guías, se pueden generar guías orientativas para aquellos que tienen poca capacidad de sus estructuras administrativas o de control y así aportar en una única norma de aplicación. Y Germán, ya que estamos con vos, otra de las preguntas. En el Código Alimentario Argentino se incluye 257H7 y varios serogrupos STEC no 157 en carne picada y embutidos. La pregunta es ¿por qué en los frigoríficos de tránsito federal, que no son exportadores, solo se identifica a O157H7 como peligro biológico? Bien, el serogrupo o serotipo que puede, el O157H7, desde un principio se lo consideró como que era el más prevalente a partir de las estadísticas referidas por medio del Ministerio de Salud. Y se lo consideró desde un principio así. La norma, la 3834 que mencioné, lo hizo desde un principio. Cuando surgió esto de introducirlo en el Código Alimentario Argentino, SENASA también está incluido a través de la CONAL y a través de las aplicaciones que debe dar lugar al Código Alimentario Argentino. Quiere decir que los serogrupos que se agregaron, puedo agregar a esto que por algo existe el HACCP o análisis de riesgo y puntos críticos de control. Esto lo adelanté, es una manera de que a través del análisis de riesgo, todo establecimiento, toda empresa debe establecer los peligros biológicos. Entonces, si lo hace a través de los conocimientos científicos nacionales o internacionales. Un análisis o un
HACCP no puede regirse por normativas o reglamentos establecidos cuáles serían los peligros, porque si no, de lo contrario, ese HACCP o análisis de peligro no está del todo resuelto o no sería lo que corresponde para decir que está bajo control. Bajo control es cuando han sido evaluados todos los peligros e identificados en forma precisa. Hay muchos que han interpretado como poner STEC o no STEC, o sea, no O157 o O157 es suficiente y tampoco lo es. Hay que dar una denominación precisa y esto incluiría los que están dentro del Código Alimentario Argentino en un buen análisis de riesgo, incluyendo otros que hoy el Código Alimentario Argentino no incluye, que en su momento dentro de la CONAL se consideró, pero también tuvo como factibilidad que tenía un bajo porcentaje, era un pequeño porcentaje, muy ínfimo, y entonces hubo un momento para esperar la oportunidad de incluirlo. Pero en un buen análisis de riesgo deben estar incluidos todos, incluyendo si en un determinado momento se considera que O104, por ejemplo, fuera una posibilidad dentro de los estudios del conocimiento, de la ciencia. Esto es, en mi opinión, lo que corresponde. Perfecto, Germán, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas Gracias a para vos. Adriana. Adriana, si algún frigorífico o laboratorio necesita incorporar equipamiento para PCR, ¿tiene que volver a verificarlo y qué pasos tiene que seguir? Sí, es muy importante la verificación in situ. Nuestro trabajo sirve como una guía para toda esa gente, pero una vez que uno adquiere un equipo, lo tiene que verificar in situ porque tiene que ver cómo se comporta en el lugar donde lo va a utilizar, con los analistas que lo van a usar, y para eso es muy importante poder contar con muestras inoculadas artificialmente, así como hicimos nosotros en el trabajo. Pueden armar un ensayo bilateral con algún laboratorio que pueda proveerles de estas muestras inoculadas artificialmente, y es muy importante que incluyamos en este estudio de verificación cepas autóctonas, cepas argentinas y no solo cepas de referencia, porque nuestras cepas autóctonas pueden tener un comportamiento diferente a las cepas de referencia. Haciendo 10 muestras sería suficiente como para poder hacer una verificación, y esta verificación tiene que incluir el límite de detección y la repetibilidad. Con eso sería suficiente como para poder empezar a trabajar. Y hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el mejor kit de todos los que probaron? Bueno, muy buena pregunta que no tiene respuesta, porque todos los kits funcionaron bien en ciertas condiciones y cada laboratorio, cada frigorífico, cada industria tiene que evaluar sus propias características. Desde el lugar físico, la capacitación de los analistas, la posibilidad de la realización de la PCR, cómo se comporta cada equipo, qué cantidad de muestras va a tener que analizar. Son muchas las variables a evaluar al momento de decidir la compra de un equipo. Como les comenté en mi presentación, pusimos en el paper una tabla donde están toda la percepción de los analistas y todo lo que nosotros vimos al momento de usar cada uno de ellos, que les puede servir como guía, y en caso de que necesiten asesoramiento, por supuesto, pueden contar con ello. Muchísimas gracias, Adriana. Pasamos a hacer un par de preguntas a Viviana. Viviana, ¿es posible mantener el criterio de tolerancia cero a los genes STX en un frigorífico exportador de Argentina? Bueno, sí, obviamente es posible, sí. Arrevif ha logrado en estos 8 años de trabajo mantener este criterio, sosteniendo en el tiempo las acciones implementadas, obviamente, pero también trabajando en la búsqueda día a día de nuevas mejoras. Cabe destacar que para esto fue imprescindible el involucramiento y la convicción de la dirección desde el inicio y desde que se toma conocimiento de este problema. Y la definición de una política clara para la inocuidad de los productos que elaboramos. Es obvio que se han realizado muchas inversiones y estas inversiones debieron ser consideradas como tales y no como un gasto en primer lugar. A lo largo del tiempo, la dirección fue convenciéndose
de que esta inversión iba siendo amortizada en el tiempo y convenciéndose de que siempre es más económico hacer bien las cosas por primera vez. Perfecto, muy claro. ¿Y cuáles fueron las acciones o la acción, no una sola seguramente que no hay, para mantener este criterio desde el 2012 a la actualidad? Bueno, como vos lo dijiste recién, no puedo mencionar a una acción como la más exitosa. Yo creo que el éxito radica en la suma de todas las acciones implementadas. Pero bueno, como lo dije ya desde un principio, sostengo que la importancia de la higiene del cuero del animal previamente al ingresar al proceso de faena y a todo el trabajo implementado en corrales y arnoqueo, tengo que ponerlo en primer lugar en la lista, ya que el resultado final depende de la carga inicial en el cuero del animal. Y bueno, luego sí, trabajar en el cumplimiento de las buenas prácticas durante todo el proceso, especialmente en las etapas de cuereado. Perfecto, muchísimas gracias, Viviana. Ahora un par de preguntas para Lucía. Lucía, ¿cuáles pueden ser los motivos o cuáles son los motivos por los cuales el agua electroactivada no fue efectiva en noqueo? Bueno, puede haber varios motivos, pero algunos de los que nosotros por ahí podemos llegar a suponer son porque lo aplicamos sin presión, y también quizá la zona que utilizamos, bueno, puede haber fallado, digamos, y no ha dado resultado, digamos. Pero obviamente puede haber otras explicaciones que no las tenemos, digamos. Bien, ¿y por qué se utilizaron concentraciones de cloro residual en agua electroactivada tan altas? Bueno, en realidad nosotros lo quisimos probar un poco por exceso para ver si la intervención en realidad tenía eficacia, digamos. Pero siempre que uno prueba una intervención, se tiene que adaptar a la legislación y a la normativa de cada país y validarla con lo que está permitido en cada país, digamos. Perfecto, Lucía. Biotecnóloga, no bioquímica. Cuando te presenté te dije bioquímica, discúlpame. Después cuando ya estaba hecha la macana. Maggie, un par de preguntas para vos. ¿El plan de trabajo se replicó en el resto de los frigoríficos provinciales? Porque había varios cuando empezó este estudio. Sí, cuando comenzó este estudio había en torno a 50 frigoríficos en la provincia. La idea fue hacer una prueba piloto. Si funcionaba, la idea era replicarlo. Honestamente, nosotros llegamos hasta la instancia que presenté acá, devolvimos al Ministerio de Agroindustria los resultados, mostrando que realmente fueron exitosos, y entregamos también, como habíamos contado en las conclusiones, las planillas para que al Ministerio o a los organismos de control les sirva como una herramienta, no tiene costo, es muy práctica, es útil. Pero hasta ahí se llegó. Después, quizás por cambios de las autoridades o por decisiones que fueron distintas a lo nuestro planteado, no se continuó. Sí supimos que los frigoríficos que nosotros estuvimos trabajando continuaron haciendo mejoras, porque algunas mejoras llevaron más tiempo quizás, pero hasta ahí llegó todo el trabajo. Y la otra, ¿por qué hubo tanta diferencia entre la detección y los aislamientos obtenidos de STEC, tanto en muestras ambientales como en producto, no? Creo que eso se debió, es algo que hace mucho tiempo se conversa, entre la diferencia que hay entre las técnicas que hoy existen de screening, como mostró por ejemplo Adriana, los resultados son muy eficientes realmente, y sin embargo las técnicas en la mesada, por así decir, de aislamiento, vienen bastante relegadas y no tienen tanta buena efectividad. Nosotros, de todas las muestras que habían dado positivo, intentamos de todas, tal cual como dicen las normas, llevar a cabo el aislamiento, y sin embargo no fue posible. Quizás también
las perlas que se utilizan para inmunoconcentrar en los distintos, en STEC no 157, no son tan efectivas quizás como sí estamos acostumbrados hoy en día con las de O157, y asumimos que esa diferencia entre detección y aislamiento se debió a esas diferencias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, a los disertantes, muy claras las presentaciones, y a los asistentes y a los disertantes también. Los invitamos a continuar con el taller a las 15:45, que se abre la sala para dar comienzo a las actividades a las 16 horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.